Y entonces, señor Lucas, podemos dar sobre el tema del conflicto entre los bolivarianos y los caudillos peruanos recién formados, como Rivagüero o Tagle, que tenían un conflicto con el tema de Simón Bolívar. ¿Qué nos puedes opinar sobre eso? Ya, de hecho eso es bastante curioso porque ese conflicto yo no creo que se pueda decir que es un conflicto entre peruanos versus Bolívar, porque si pensamos un poco quiénes están detrás de Bolívar, quiénes lo apoyan, quiénes están a su favor, nos vamos a encontrar que muchas veces es gente que cambia mucho de bando, ¿ah? Por ejemplo, muchos creen que Bolívar era enemigo acérrimo de toda la nobleza indígena. El príncipe Saguaraura, descendiente de la familia de Huayna Cápac, el padre de los incas Atahualpa y Huáscar, era cercanísimo amigo de Bolívar y hasta le donó buena cantidad de dinero para la campaña del Alto Perú, después de Ayacucho. Curiosamente, se mantuvo incluso siendo partidario de Bolívar después de la muerte de Bolívar. En parte por eso termina escapándose del Perú y se termina yendo a Francia, donde escribe una breve memoria sobre el gobierno de Bolívar tras la batalla de Ayacucho, así como también un libro sobre historia incaica. Lo curioso es que publica en francés, no en español, principalmente porque, bueno, entre otras cosas, prácticamente termina siendo persona non grata del gobierno peruano. Luego regresa brevemente, no para apoyar al gobierno peruano, sino para apoyar al gobierno de la Confederación Perú-Boliviana bajo Santa Cruz y termina continuando su apoyo a Santa Cruz incluso después de que la Confederación Perú-Boliviana es disuelta. Otros casos interesantes, pues no podemos pasar de lado a Sánchez Carrión y a Hipólito Unanue, los dos principales ministros del Libertador. Y por supuesto, dentro de los ideólogos más o menos que liberales del Congreso peruano, quizá uno de los más reconocidos es el filósofo político Benito Lazo, quien era básicamente la mano derecha de Bolívar en el Congreso de la República. Es por eso que decir que acá había una enemistad acérrima entre Perú versus Bolívar no es tanto así. Más bien, yo creo que tendríamos que entender que lo que hay son conflictos entre diversos grupos que tienen roces no solamente ideológicos, sino también políticos, materiales, económicos, y que utilizan la llegada de Bolívar como proxy. Por ejemplo, sabemos que Bolívar sí se enemista con varias de las panacas del Cusco, es decir, estas familias nobiliarias que descienden de los incas, pero a su vez tiene relaciones muy buenas con otras. Por ejemplo, Saguaraura, por ejemplo, la familia Choquehuanca y otras grandes familias incaicas de peso tenían muy buenas relaciones con Bolívar y aprovecharon esas relaciones con Bolívar prácticamente para suprimir a sus rivales. Tanto así que Saboraura terminó siendo, durante el gobierno de Bolívar, prefecto del Cusco. Como prefecto del Cusco, él tenía la potestad de decidir quién se quedaba en el nuevo gobierno y quién salía. Y evidentemente eso le permitió deshacerse de varios rivales políticos. Choquehuanca, al ser nombrado segundo en jefe del gobierno en el Cusco, termina teniendo una posición similar y de hecho termina incrementando la cantidad de tierras que posee su familia. O sea, con el tiempo cambia. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que hay sectores que se aprovechan de la llegada de Bolívar y prácticamente se convierte en una especie de pugna interna entre sectores. Hay gente que lo apoya porque genuinamente cree en su proyecto y gente que lo apoya porque realmente le conviene. Así como también hay gente que se le opone porque genuinamente está en contra de su proyecto, desde lo ideológico, pero también hay gente que se le opone más que nada por interés. O sea, realmente no diría que es tanto una lucha entre Bolívar versus el Perú. Es una lucha entre diversos sectores de la política peruana en la que Bolívar termina siendo básicamente el proxy. Ahora, el punto de ruptura total que lleva a que Bolívar sea expulsado del Perú es, primero, la rebelión de las tropas colombianas por cuestiones de que no se les estaba pagando, que se amotinan en Lima en 1827, y finalmente el tema de la constitución vitalicia, que, entre otras cosas, le iba a quitar bastante peso a ciertas figuras políticas peruanas que tenían bastante poder. Entonces,
a pesar de que no todos estuvieron en contra de la adopción de la Constitución vitalicia, y fue una medida lo suficientemente radical como para que la gente por primera vez ya empiece a romper de forma un poco más impetuosa con los esfuerzos de Bolívar. Entonces, yo iría por ahí, por el hecho de que genuinamente hay mucho, 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 mucho que se debe más bien a la lucha entre diversos sectores, diversos individuos, diversas gentes que lo que quieren es básicamente salir bien paradas de este periodo de cambio y que obviamente utilizan todo lo que está pasando a su alrededor como una forma para sacarse de encima rivales políticos. Es política finalmente.